¿Dónde está, muerte, tu victoria? Y quiero invitarlo a que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Esto es lo que voy a predicar hoy. Esta es la palabra del Señor. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Padre, ¿quién soy yo, Señor, para proclamar tus benditas palabras, Señor? En este día y en cada domingo donde nosotros nos sujetamos a esta verdad, y es que tú has resucitado de los muertos, pero también nosotros seremos levantados contigo, Señor. Gracias, Padre. Amén. La muerte, suelo decir que es un visitante no deseado. Generalmente también es un visitante aborrecido. Basta con ir a cualquier sepelio o a cualquier entierro para darnos cuenta del horrible rostro que tiene la muerte. Los hombres no quieren pensar en que morirán, y mucho menos quieren pensar en qué sucede después de morir. Hermanos, este mundo está diseñado para que vivamos tan apegados a él que el propósito de la vida muchas veces se presenta como obtener la mayor cantidad de felicidad o de placer en el presente que se pueda tener. El mundo entonces busca vendernos la idea de que todo lo que existe es nuestra vida terrenal, que todo termina con la muerte y que entonces solo tenemos el ahora. Pablo resume esto en la primera carta de los Corintios diciendo: si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la manera como debería pensar alguien que cree que no hay resurrección de los muertos o que no hay vida más allá del último suspiro. Sin embargo, la Biblia enseña algo muy diferente. El Evangelio de Cristo, en cuyo centro está su muerte y su resurrección, nos permite no solo ver esta vida presente de una manera correcta, sino también nos muestra como clímax de la redención lograda por Cristo, la vida eterna. Entonces el Evangelio nos informa, nos da las buenas noticias de la obra de Jesucristo y de lo que Él ha obtenido como recompensa eterna para los suyos. Una de las convicciones y de las creencias que definen el cristianismo es la resurrección de los muertos y la vida eterna. Es por esto que esta enseñanza viene a ser para nosotros como iglesia algo fundamental. Es decir, que es imposible que podamos pensar en cristianismo sin hablar de que Cristo va a regresar y sin hablar de que los muertos van a resucitar. Es lamentable que, aunque esta enseñanza del Evangelio sea tan importante para la vida cristiana, al mismo tiempo esta enseñanza es tan desconocida, incluso para muchos que afirman creer en Jesús. Basta con preguntarle a algunos hermanos en la fe sinceros, ¿qué pasa después de morir? Y tal vez nos asombraríamos por las respuestas que vamos a encontrar. Algunos tal vez dirán que simplemente dormimos eternamente.
Otros tal vez dirán que después de morir entonces vamos a estar eternamente con batas blancas y con arpas en medio de las nubes adorando al Señor, y muchas otras respuestas encontraríamos. Hoy iremos a un pasaje que se encuentra en el contexto de lo que habla Pablo acerca de la resurrección de Cristo. Hace 4 semanas hablamos de esto y abordamos lo referente a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entonces ahora, después de hablar de la muerte y la resurrección del Señor y de algunas implicaciones, habla a los corintios y enseña a la iglesia lo que debemos creer sobre los resultados de la obra del Señor y acerca de la herencia que tenemos gracias a su victoria. La muerte y la resurrección es nuestra esperanza y certeza de nuestra propia resurrección. Así que en todo el capítulo, Pablo busca instruir a los corintios, quienes estaban siendo atacados por falsas enseñanzas, algunas que estaban negando no solo la resurrección del Señor Jesús, sino la resurrección de todos los hombres. Ahora, si bien este no es el único pasaje que habla acerca de esta doctrina maravillosa, sí podemos decir que es un pasaje fundacional o fundamental para entender lo que es la vida eterna, para entender el reino de Dios y para entender el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que agárrese a sus sillas, hermanos, vamos a hablar de cosas maravillosas. La resurrección de Cristo nos asegura la mayor esperanza del Evangelio, la victoria sobre la muerte y la resurrección. La victoria sobre la muerte y el pecado. Quiero repetirlo. La resurrección de Cristo nos asegura la mayor esperanza del Evangelio. La victoria sobre la muerte y el pecado. Y quiero hablar, en primer lugar, versos 50 al 52, la resurrección como necesaria para heredar el reino de Dios. En segundo lugar, la resurrección necesaria para mostrar la victoria de Cristo. Y en tercer lugar, la resurrección esperanza presente y futura en Cristo. Verso 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hermanos, nuestra resurrección es necesaria para heredar el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es un tema que a lo largo de todas las Escrituras se muestra, es un tema que atraviesa toda la Biblia. En el Antiguo Testamento era entendido como algo tal vez terrenal, limitado a la nación de Israel, a la nación física de Israel. Por esa razón, la aparición del Mesías para los judíos del tiempo de Jesús quería decir que un rey militar prometido había llegado. Es decir, los judíos del primer siglo entendían que el reino de Dios se limitaba a una nación terrenal, a Israel. Por eso ellos pensaron que al afirmar que el Mesías había llegado, eso significaba que un Mesías terrenal tenía que venir y vencer a los romanos. Al pensar que el reino era terrenal, creían que la labor del Mesías era vencer de manera física y militar a los romanos y establecer un imperio israelita superior al que tuvo el rey David. Pero Pablo, al igual que hace Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, afirma una maravillosa verdad que los creyentes, que nosotros los cristianos debemos abrazar. Él dice en el verso 50, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pablo está hablando que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, lo que está hablando es que nosotros en nuestra condición actual física y material somos incapaces de entrar o de heredar ese reino de Dios. Ahora,
no se trataba de un reino terrenal que fuera temporal. Así que lo que Pablo está diciendo es que el reino de Dios no se trata de una nación física en esta tierra tal como lo conocemos, debido a que esta misma tierra está condenada a ser temporal. Cuando usted mira algunos datos de la ciencia, ¿no? Y los científicos comienzan a hablar acerca de la vida del Sol, por ejemplo, y dicen, bueno, el Sol va a durar, no sé, no recuerdo la cifra exacta, 10.000 millones de años más. Y usted dice, siquiera, porque los 50 años que me queden todavía habrá Sol. La Tierra está condenada a una temporalidad, ha sido maldecida por el pecado. Por eso, no solo es necesario que nosotros resucitemos, sino que toda la creación sea transformada para que entonces se pueda heredar el reino de Dios. Toda la creación debe ser redimida para que el reino de Dios se establezca de una manera plena. La razón entonces de que la carne, lo que habla Pablo y define como la carne, o de que nosotros en este presente cuerpo no podamos heredar el reino, es que el reino es algo que es corruptible. Por eso Pablo dice, lo corruptible no puede heredar aquello que no es incorruptible. Lo temporal no puede heredar aquello que es eterno. La naturaleza del reino de Dios es una naturaleza eterna. Un comentarista, Kirsten Maker, hablaba sobre esto. Lo que es pecaminoso y corrupto no puede entrar en la presencia de Dios y obtener lo que es incorrupto. Cuando aquello corrupto sea trasladado a un estado de incorrupción, podremos decir que estamos tomando posesión de la herencia que Dios nos ofrece. Hermanos, para heredar algo incorruptible, debemos vestirnos de incorrupción. Esto apunta tanto a que nuestros cuerpos actuales están corruptos, como a que nuestras almas también están corruptas. Nosotros no podemos heredar el reino eterno de Dios porque en nosotros aún hay pecado. Necesitamos ser redimidos del pecado, pero también nuestros cuerpos mortales necesitan ser redimidos. Nuestro cuerpo mortal entonces debe ser librado de la corrupción. Es decir, debe ser librado de la debilidad, debe ser librado del paso del tiempo o la señal de los años, la vejez, la enfermedad, debe ser librado de la enfermedad, de la muerte. Todas estas consecuencias de la entrada del pecado a la tierra. Tal como dice Pablo en el verso 21, la muerte entró por un hombre, Adán. Cuando entra el pecado, toda la creación es corrompida, incluyendo nuestros cuerpos. El hombre había sido creado para vivir eternamente en un cuerpo físico, pero al entrar el pecado, la consecuencia del pecado era morir. El día que comas del árbol, ciertamente morirás. De ahí en adelante los hombres van corrompiéndose y su cuerpo cada vez se hace más débil. Pero también nuestra alma está corrupta y necesita ser librada de esa corrupción. Hay pecado. No podemos recibir un cuerpo incorruptible si aún nuestra alma está corrupta. No podemos recibir un cuerpo que viva para siempre si aún nuestra condición es de pecado. Viviríamos eternamente pecando y no es esa la voluntad del Señor. Ahora, Pablo lo pone en términos de que un misterio está siendo revelado y quiero ir al verso 51. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, o un átomo es la palabra griega acá, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. No todos dormiremos, pero en un momento todos seremos transformados. El misterio que Pablo está revelando tiene que ver con la transformación futura de los creyentes. Los judíos creían en el reino de Dios y creían en la resurrección de los muertos, la mayoría de ellos, pero no entendían cómo se relacionaban los dos. No entendían cómo era la relación de esa resurrección con un reino que
fuera el reino de Dios. Creían que el reino de Dios tenían que ver con la Jerusalén terrenal. Entonces era extraño pensar en que los muertos van a resucitar, pero al mismo tiempo que van a heredar una tierra que está corrupta y que va a ser temporal. Por eso Pablo abre este misterio ahora. Trae algo que no había sido mostrado para que sea mostrado, y es que el reino que ellos esperaban no era un reino terrenal como lo conocemos, sino que es un reino que en su naturaleza es incorruptible. Y nosotros también vemos, por ejemplo, a Jesús hablando de esto, cuando el Señor dice, no, es que mi reino no es de este mundo. Ahora, su reino no iba a estar regido por las leyes de este mundo o por la corrupción de esta tierra, no iba a ser un reino pasajero, sino un reino establecido sobre una tierra distinta. Pablo anuncia un escenario entonces que los muertos resucitarán incorruptibles. Ahora, este escenario en el que Pablo anuncia esto es un escenario que no es diferente al que, por ejemplo, describe el apóstol Juan en Apocalipsis. Cuando usted lee Apocalipsis, hay varias maneras de uno acercarse, o varias imágenes que vienen a nuestra mente cuando hablamos de Apocalipsis. Una de esas imágenes es la imagen de las trompetas sonando, ¿no? Cada trompeta que suena anuncia juicios de Dios y anuncia cómo empieza a manifestarse la venida del Salvador. Así que cuando se anuncie la última trompeta, que es lo que dice Pablo, se anunciará entonces el juicio de Dios y la llegada victoriosa del Salvador. Los muertos resucitarán en un cuerpo que será incorruptible, no para pecar, un cuerpo incorruptible para que pueda vivir para Dios de manera eterna. Ellos serán transformados. Ahora, Pablo lo que está afirmando acá no es que el regreso de Cristo y la resurrección será en su tiempo, sino que él desearía, como todo cristiano debería desear, que el regreso de Cristo sea mientras él esté con vida. Pablo está diciendo, no todos dormiremos, pero efectivamente él durmió porque él murió. Pero lo que estaba mostrando Pablo es que él deseaba que ese regreso fuera aún cuando él estuviera con vida. Así que cuando Cristo regrese, ¿qué pasará? Algunos ya habremos muerto, o algunos ya habrán muerto, pero otros vivirán todavía en esta tierra. Cuando suene la última trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, los muertos van a ser levantados con un cuerpo incorruptible, y los que estén vivos en ese momento serán transformados también a tener un cuerpo incorruptible. Ahora, en ese contexto bíblico, hablar del sonido de trompeta se relacionaba con tres cosas. Primero, el rey que estaba viajando o el rey que no estaba en el reino ha regresado. Segundo, la nación debe salir a guerra. Tercero, la asamblea de la nación debe ser reunida. Es decir, el sonido de trompeta, esa imagen de sonido de trompeta en la Biblia habla de estas tres cosas. Así que cuando Pablo está hablando del sonido de la trompeta, está teniendo en mente que el rey será anunciado en su regreso y que vendrá a juzgar entonces a todos los hombres. Pero el asunto es que cuando suene esa trompeta, no solo Cristo va a regresar en el mismo cuerpo con el que ascendió al Padre, sino que nosotros los cristianos, los que lo estamos esperando, seremos levantados de los muertos. Y una buena noticia, seremos transformados. Es decir, aunque haya alguna semejanza de este cuerpo, no será el mismo cuerpo. Será un cuerpo que ya no esté afectado por las consecuencias del pecado, es decir, un cuerpo incapaz de enfermarse, un cuerpo incapaz de morir, un cuerpo incapaz de deteriorarse, pero ojo, un alma también incapaz de pecar. ¿Puede usted pensar esto? Esto parece algo impensable, increíble. Sin embargo, lo que Pablo está hablando está en el contexto de la resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, no estamos hablando de una resurrección fantasiosa. Estamos hablando de una resurrección que está basada en el hecho de que la muerte de Jesucristo fue por 3 días y que Él fue levantado de los muertos y que la tumba de nuestro Señor está vacía. La última trompeta que escucharán estos oídos
será la trompeta que anuncia la llegada de nuestro Rey y la resurrección de los muertos. Esa trompeta anunciará que nuestro Rey ha regresado y que nosotros seremos levantados para estar con Él para siempre. Mis hermanos, la resurrección de los muertos es necesaria para que podamos heredar el reino de Dios. Es imposible heredar el reino de Dios con estos cuerpos. Necesitamos ser transformados porque las moradas a las que nos dirigimos son moradas eternas. Si usted hoy le dice a alguien, le dijera, mira, voy a dejarte esta casa, está nueva, tiene unos cimientos firmes. La única condición es que tú puedas habitar en esa casa hasta el final. Es decir, que habites eternamente allí. Tú vas a decir, yo no puedo hacerlo, no puedo recibir esto. Es decir, que nuestro cuerpo debe ser transformado para que la casa eterna, la morada eterna, pueda ser habitada por nosotros. Un cuerpo que volverá a morir no podría heredar una casa que es eterna. Nuestros ojos deben ser transformados para ver la gloria del reino de Dios. Así como nuestros ojos tuvieron que ser transformados para empezar a ver a Cristo hermoso. Cuando antes lo veíamos aborrecible, el Señor nos transformó espiritualmente, nos dio nueva vida y ahora nosotros podemos verlo a Él como antes no lo veíamos. Sin embargo, falta aún una transformación, la transformación de nuestro cuerpo para que entonces los ojos que tenemos sean transformados y puedan ver la gloria del reino. ¿Ha usted intentado ver directamente al sol? Bueno, no debería hacerlo. Porque nuestros ojos no están preparados para ver ese tipo de destello. Ahora, la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 20 al 22 que en los nuevos cielos y en la nueva tierra no habrá necesidad de lumbreras, de luz del sol, porque el Cordero estará en medio de nosotros y Él será nuestra luz. Sin embargo, lo veremos a Él directamente. ¿Cómo puede ser posible que una luz más brillante y más gloriosa que la del mismo sol pueda ser vista directamente por nosotros? La única forma en que eso pueda ser dado es que recibamos ojos incorruptibles. El Mesías de Dios asegura una victoria que ningún hombre puede asegurar. La victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Esto es algo que va estrechamente relacionado y de hecho es inseparable. La entrada del pecado trajo la entrada de la muerte. Es decir, que la victoria sobre el pecado trae también la victoria sobre la muerte. Cristo hace ambas. Su vida perfecta lo lleva a vencer sobre el pecado. Y eso es lo que lo lleva a vencer sobre la muerte. Por eso su cuerpo no es dejado en el Seol. Hermanos, la resurrección de Cristo nos asegura la mayor esperanza del Evangelio, la victoria sobre la muerte y el pecado. Es por medio de esa resurrección entonces, la de Cristo, que nosotros podemos ahora tener entrada al reino de Dios. Tan cierto como que Jesús resucitó, es que nosotros entraremos con Él en su reino eterno cuando la última trompeta suene y anuncie a toda la creación que nuestro Rey victorioso ha regresado por los suyos. Pero también es necesaria la resurrección para mostrar, para evidenciar, para hacer visible que Cristo venció. Versos 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Hermanos, cuando lo corruptible se vista de incorruptible, cuando lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá aquello que anunció Isaías, pero aquello que anunció también Oseas. Nuestro Rey habrá vencido a la muerte para los suyos. Hermanos, los creyentes mortales debemos ser vestidos por Dios con incorrupción e inmortalidad. El asunto es que no hay hombre en esta tierra que pueda vestirse de esta manera por medio de sus propias obras. Nadie puede decir, mire, yo voy a ganar la salvación. Y por eso cuando haya resurrección, lo que ganaré será aquello
que yo mismo construí. Nadie. Este vestido incorruptible, este vestido de inmortalidad, solamente puede ser dado por Jesucristo. Este es un vestido que nadie puede ponerse por sí mismo. Es necesario que Dios mismo, como a su novia, nos vista de esta manera. Y cuando pensaba en esto, recordaba, hace poco tuvimos una boda y uno recuerda, ¿no? Una de las cosas típicas en las bodas y sobre todo en las fotos después, es que sale que a la novia la están vistiendo, ¿no? Y salen las fotos, ¿no? Generalmente es la mamá o la tía, un familiar que la está arreglando y también incluso a veces al novio, ¿no? Y salen alistándose, arreglándose. Generalmente porque ellas son incapaces de ponerse ese vestido. A veces son más grandes que lo normal, a veces tienen más adornos, necesitan más cuidado porque es un vestido especial. Mis hermanos, nuestro rey, él mismo viene a vestir a su esposa con aquello que él ganó para ella, la inmortalidad. Cristo entonces se vistió de inmortalidad, asumió sobre él la forma de un ser humano, la debilidad de los hombres, se vistió de inmortalidad para que su novia, para que la iglesia, para que su pueblo pueda vestirse con su inmortalidad. No era posible que nosotros nos pusiéramos este vestido. Francisco Lacueva lo pone habla de esto de esta manera cuando habla Isaías 25. Usted puede ir a Isaías 25:8 y a Oseas 13 cuando Pablo está citando ahí parte de estos dos textos. No es una cita directa, es una alusión. Son expresiones de triunfo que emplearon los profetas al contemplar anticipadamente la obra de gracia a favor de Israel. Sin embargo, ni siquiera ellos pudieron comprender a plenitud aquello de lo cual el Espíritu les estaba dando para hablar. Es decir, Isaías dijo, este rey devorará la muerte. Pero yo creo que Isaías no contemplaba toda la dimensión, porque después en el capítulo 53 él habla de un rey que va a ser muerto. Él habla de un rey que va a ser herido por las transgresiones. ¿Cómo es posible que un rey que sea herido por las transgresiones y que se ha llevado a la tumba, al mismo tiempo sea un rey que pueda derrotar a la muerte? Y es por eso que los judíos cuando van a leer Isaías no comprenden y por eso ellos no reconocieron a Jesús. Y esto era porque en su primera venida el Señor iba a tomar sobre sí las consecuencias del pecado y la muerte para levantarse en victoria y entonces en su regreso poder mostrar al mundo que Él efectivamente había devorado a la muerte. Esto es algo que los judíos no entendieron. Ellos esperaban solamente un rey que pudiera a punta de espada vencer a los romanos. Pero Dios había decretado que vendría un Mesías que podría vencer aquello que ningún hombre puede vencer, es decir, la muerte. Hermanos, la cúspide de nuestra salvación, la muestra de toda la victoria de Cristo será cuando los suyos se levanten de la muerte. ¿Puede pensar en esto? En que nuestra morada última y permanente no será el lugar donde nos pongan. Ya sea que nos entierren o ya sea que nos cremen. Algunas personas se oponen a la cremación porque dicen, ¿qué va a pasar con la resurrección de los muertos? Bueno, ¿acaso usted cree que el que creó todas las cosas por medio de su palabra necesita materia prima para hacerlo usted de nuevo? Cristo no gana una victoria sobre la muerte, una victoria para Él mismo, porque Él ya era Dios. Él nunca podría ser derrotado por la muerte, pero la victoria es necesaria que la tome en su carne, encarnándose, para que Él la tome a favor de aquellos que vivimos en estos cuerpos mortales. Al igual que la victoria de David, Él puede vencer aquello que su pueblo solo puede mirar de lejos con temor. Algunas personas hablan, yo creo que todos tenemos en nuestra mente la imagen del rey David, ¿no? Y peleando contra Goliat, la onda, las 5 piedras, ¿no? Y su pueblo, el pueblo atrás atemorizado. Y la gente erróneamente enseña a veces esto y dice, tú eres David, tú puedes derrotar a tus gigantes, levántate y vence. No,
Si yo me parezco a alguien y si nosotros nos parecemos a alguien en esa historia, nos parecemos al pueblo que estaba detrás de David, asustado y temeroso, que escuchó todos los días a Goliat diciendo, ¿quién se enfrenta contra mí? Y nadie pudo decir, aquí estoy. De igual manera, nosotros como pueblo de Dios, lo único que hacemos es ver la muerte de lejos y decir, este enemigo es terrible. No quiero enfrentarlo, me va a destruir. Sin embargo, delante de nosotros está nuestro campeón, está nuestro rey, el cual se levantó y dijo, ven por mí. Y al final, él la devoró. 1 Corintios 15, capítulo 20. Pablo ya viene hablando sobre esto, eso leímos al principio del culto. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, la resurrección de Cristo es un anticipo, pero también es un seguro de la resurrección de los suyos. Su victoria nos asegura la nuestra. Su resurrección es aquello que recobra lo que Adán perdió en el Edén. La resurrección es la manera como el pueblo de Dios recibe la nueva vida, la vida eterna. La nueva vida a la que necesitamos para heredar el reino de Dios. Necesitamos resucitar para estar con Cristo por siempre. Ahora, acá hay una pregunta, porque Pablo habla de que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. El asunto, hermanos, es que todos los hombres que nacen bajo el sol están en Adán, pero no todos están en Cristo. La pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Seguro? Todos están en Adán, pero solo los del Señor están en Él. Y solo los que están unidos a Cristo podrán tener esta vida eterna. Así que estamos en un tiempo en lo que los teólogos llaman este periodo entre el ya y todavía no. Jesús ya derrotó la muerte, Jesús ya la venció, pero aún morimos, aún nuestro cuerpo es mortal. Ya está asegurada la resurrección, pero no ha llegado todavía. Por eso estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Es algo seguro, pero es algo que todavía no ha llegado plenamente. Juan capítulo 5, Jesús habla acerca de la resurrección también. Pero lo pone en unos términos que son maravillosos, pero al mismo tiempo terribles. Juan capítulo 5, 28 dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Jesús alguna vez describe el infierno como el lugar donde el gusano nunca muere, como el lugar donde el castigo nunca termina. Es necesario resucitar para que los impíos vayan al infierno, porque con un cuerpo mortal no podría ser recibido un castigo que va a ser eterno. Esto es terrible. Si usted acerca un poco sus manos a una llama, usted puede quedar adolorido o con consecuencias por mucho tiempo. Pero si usted es incendiado, en algún momento su cuerpo va a dejar de funcionar y va a morir. Pero si usted tiene un cuerpo que nunca puede morir y que al mismo tiempo va a ser castigado por su rebelión contra Dios, entonces ni siquiera es algo agradable pensar en ese tipo de castigo. El asunto es que nadie que esté en el infierno puede acusar a Dios de injusticia, así como nadie en el cielo pudiera negar la misericordia y la gracia del Señor. En el infierno todos están por merecimiento propio, pero en el reino de Dios todos estaremos solamente por la gracia de Él. ¿Tienes seguridad de estar camino al reino de Dios? Tenemos esperanza en que al volver nuestro rey, la muerte quedará expuesta en su derrota. Nuestro rey entonces será exaltado y todos confesarán como Dios sobre todo. Todos confesarán a Jesús como el rey. Toda lengua confesará, toda boca lo dirá, aún la de los impíos.
Ellos confesarán que Jesús era el Rey para ser condenados. Nosotros confesaremos que Cristo es el Rey para estar con Él y disfrutar de Él por una eternidad. ¿Cómo lo confiesas hoy? ¿Cómo lo confesarás en la eternidad? Ahora, ¿qué implicaciones trae para nuestra vida? Tal vez para algunos esto parezca demasiado etéreo, demasiado aéreo. Uy, sí, pastor, la resurrección. Pero en el fondo del corazón piensan en la muerte y aún piensan en algo que es irremediable. ¿Qué implicaciones trae para nuestra vida? En primer lugar, debemos vivir con la convicción de que nuestro paso por la tierra no constituye toda nuestra existencia. Vamos a vivir para siempre con el Señor. Es decir, lo que vivimos acá no es todo. En segundo lugar, debemos atesorar en esta tierra aquello que anhelamos al partir de la misma. Hombres que no atesoran a Cristo mientras viven, pero que por una extraña razón al morir todos afirman que era una maravillosa persona. Es más, y que iba a estar en el reino de Dios. ¿Cómo es posible? Si en la tierra no desearon estar con Cristo, si no desearon ni siquiera buscar del Señor, leer su palabra, mucho menos congregarse, aborrecieron la iglesia de Cristo, ¿cómo es posible que eso que aborrecieron en tierra sea aquello de lo que están disfrutando ahora al partir? No es posible. Tercer lugar, nuestro caminar en la vida de iglesia es una sombra de lo que disfrutaremos en la eternidad. Porque no solo estaremos con Cristo eternamente, estaremos con todos aquellos que Él ganó para vida eterna y para que sean resucitados con Él. Así que amar hoy a los hermanos es un anticipo, es como una cuota inicial de que estaremos unidos con ellos y amándolos también por la eternidad. Si usted no ama al cuerpo de Cristo, si usted no ama a la iglesia del Señor, ¿cómo va a pensar en que va a estar con ellos para siempre? Si le da pereza, jartera, tedio, venir 2 horas a estar con sus hermanos un domingo, ¿cómo piensa que va a estar con ellos donde el tiempo ya no exista? Pero también esto trae esperanza en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte que muy probablemente experimentemos en esta tierra, a no ser de que el Señor regrese antes. Hermanos, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que ha ganado nuestro Rey para nosotros. Ninguno de nosotros se está rejuveneciendo en este momento. Ninguno de nosotros en este momento está experimentando que sus células se renuevan y que todos los días amanezco más joven que el día anterior. No, nadie está experimentando eso. Aunque tal vez muchos estén haciendo esfuerzos por eso, o por retrasarlo, Y es bueno, debemos cuidarnos mientras estemos en esta tierra, claro que sí. Para servir con más vitalidad, para ver a nuestros nietos, para poder caminar los años que el Señor quiera. Sin embargo, todos recibiremos tarde o temprano las consecuencias de la caída del hombre en nuestros propios cuerpos. Y cuando ya llegamos a ciertos cumpleaños, ¿cierto? Empiezan a salir cosas que antes no salían. Empezamos a experimentar cansancio que antes no estaba. Empezamos a experimentar debilidad que antes no estaba allí. Eso nos recuerda que cada vez hay menos tiempo. Pero al mismo tiempo, pensar en la resurrección de los muertos, pensar en que Cristo ganó este tipo de resurrección para nosotros, tiene que darnos esperanza. Si el ataúd no será la última morada de nosotros y de hecho pasaremos de esta tierra a estar con Cristo por la eternidad, ¿a qué podemos temer? Esto me lleva a pensar cuando Pedro y Pablo estaban siendo perseguidos, Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan fueron apedreados, cuando fueron latigados por el Sanedrín, y ellos salieron ¿de qué manera? Gozosos. Si ellos días atrás habían visto a Cristo levantado de los muertos, ¿por qué razón hoy podrían temer? El asunto es que a veces vivimos con tanto temor como cristianos que pareciera que no creyéramos en que Cristo resucitó de los muertos. Pensamos tal vez como que yo sé esto y bueno, en todos puede haber una batalla legítima.
Y claro que está ahí. Cuando recibimos malas noticias, cuando vemos que nuestro cuerpo empieza a cambiar, hay un temor legítimo, pero hay un temor que empieza a ser pecaminoso y hay que pedirle al Señor que nos ayude. La esperanza para los que somos afligidos por nuestro pecado, una de las cosas más maravillosas de pensar en la resurrección de los muertos, al menos para mí, es pensar en que al fin voy a poder amar a Dios como siempre he querido hacerlo. Porque el asunto es que mientras estemos en nuestros cuerpos mortales, seguiremos luchando contra el pecado. Seguiremos siendo agobiados por malos pensamientos, por un carácter que a veces muestra como que no conociera al Señor. Pero hermanos, cuando el Señor nos levante de los muertos, todo eso no estará. Al fin, todo eso que nos hace, que nos dificultan las relaciones humanas, el pecado, la amargura, el egoísmo, todo eso ya no estará. Gloria al Señor. La resurrección de Cristo nos asegura la mayor esperanza del Evangelio, la victoria sobre la muerte y el pecado. El cuerpo que recibiremos no podrá ser afectado más por el pecado. Al final podremos adorarlo como queremos. El pecado es un terrible estorbo para eso. Pero también la resurrección es gloriosa porque no solo permite heredar el reino, no solo muestra la victoria de Cristo, sino que nos da la esperanza que necesitamos a este lado de la eternidad. Verso 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Pablo explica como aguijón de la muerte el pecado, es decir, que lo que trajo la muerte es el pecado, pero también da gracias por la victoria que hemos recibido por medio de Jesucristo, es decir, por medio del Mesías. Nuevamente Christemaker habla de esto y dice: el pecado es la causa de la muerte y el conocimiento del pecado viene a través de la ley. Es decir, que la ley tiene una función causativa, trae a la luz el pecado cometido contra Dios, le da su poder al pecado, el cual sin la ley está muerto. Es decir, que la ley que es buena hace que se levanten pasiones pecaminosas. No robar, se levantan las pasiones pecaminosas. Sé que esto está mal, pero al mismo tiempo estoy luchando, ¿no? Bueno, la ley sentencia y condena al pecador a la muerte, así que la ley es un instrumento de muerte porque el pecador no es capaz de cumplir sus demandas. Por eso dice Gálatas también que la ley, la función de la ley es mostrarnos no que somos buenos, sino que necesitamos ser salvados. Juan Calvino dice que la muerte no tiene otra arma para herirnos que el pecado. Y ya que la muerte viene de la ira de Dios, pero si Dios solo está airado con nuestros pecados, si son quitados del medio, entonces ya el pecado y la muerte no pueden dañarnos nunca más. En ese sentido, Pablo apunta nuevamente al hecho de que la victoria de Cristo sobre el pecado es la victoria sobre la muerte, y esto, como dice el verso 58, viene a ser razón y motivación para estar firmes. Hermanos, la forma como vivimos a la luz de la victoria de Cristo muestra que vivimos como aquellos que vencieron por medio de Él. ¿Cómo debemos vivir entonces? Si Cristo venció la muerte, si Él ya aseguró nuestra propia resurrección de los muertos para estar con Él por siempre, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué debemos hacer? Pablo le habla a los corintios: manténganse firmes. La victoria de Cristo es la motivación para perseverar en la fe. Ahora le decía a los hermanos que comenzaron el discipulado que yo soy un fiel seguidor de los Juegos Olímpicos, me gustan. Pensar en que estos hombres durante algunos tal vez décadas se preparan para una competencia que puede durar segundos para bañarse en gloria y ser levantados como hombres que puedan ser admirados es algo maravilloso. Y Pablo, por eso me encanta cuando Pablo usa esta imagen en varias de sus cartas acerca de los Juegos Olímpicos, de estos que se dirigen a la meta como aquellos que van a recibir la corona.
Si estos hombres, hermanos, corren y se esfuerzan y dejan de hacer un montón de cosas, comen distinto, se levantan más temprano por tener una medalla corruptible, ¿cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos por alcanzar esa corona incorruptible? La motivación para seguir adelante es que Cristo venció a la muerte. Él dejó su tumba vacía. Pero Pablo los anima. Esta es una iglesia golpeada por el pecado. Es una iglesia donde un muchacho se acostaba con su madrastra. Es una iglesia donde los cristianos se acusaban en los tribunales civiles. Es una iglesia donde habían unos que defraudaban y tomaban la cena del Señor borrachos. Pero Pablo les dice, a causa de la resurrección, el Señor entonces nos permite seguir fieles y nos motiva para que sigamos batallando, mantengámonos constantes. Pero también habla algo que es una consecuencia de esta resurrección, y es que debemos abundar siempre en la obra del Señor. Hermanos, el cristiano que vive a la luz de la victoria de su Rey y con la mirada en la resurrección es llevado a abundar en la obra de su Señor. Es por eso que al final nuestro mayor anhelo es escuchar las palabras de nuestro Señor. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Debemos correr como los que podrán entrar con gozo a la vida eterna. Algunos entrarán, sí, y hay muchas expresiones para referirse a esa manera como entrarán. Digamos que algunos entrarán con mucho esfuerzo y como que pareciera que ni siquiera iban a entrar. Yo creo que lo primero que uno hará es darle las gracias a Dios porque podemos estar allí. Al final ninguno entra por el mérito, pero algunos llegarán con el gozo de la labor cumplida, de haber dejado, como dice el dicho, la piel en la cancha por haber servido a Cristo, y otros llegarán tal vez con lamentos por no haber hecho nada más. Ah, Señor, si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera hecho lo otro. Pero también sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Hermano, la vida cristiana, si usted está comprometido con el Señor, si usted sirve a Cristo, usted puede saber que el trabajo es abundante. Ahora, no solo si sirve en el contexto de la iglesia local, si usted es un esposo que ama al Señor y busca amar a su esposa, si usted es un padre que busca esforzarse por proveer en su casa y enseñar a sus hijos quién es Cristo, si usted es alguien que busca honrar a sus padres, si usted es alguien que busca trabajar como cristiano, si usted es alguien que busca ser un buen ciudadano, usted sabe que eso es agotador. Pero nuestro trabajo no es en vano. Ahora hay que pensar en esto también. Primero, la labor del ministerio no es en vano. Y esto es un aliento para los que servimos al Señor. Porque si fuera a causa de otras motivaciones, no lo haríamos. Porque es duro, ¿no? Ayer hablaba con un viejo amigo y me hacía una broma acerca de los pastores. Y él está como en un proceso que desea ser pastor y me decía, no, negro, trabajando duro porque todavía no soy pastor. Y yo le dije, sí, y cuando sea pastor va a trabajar 5 veces más duro y de pronto va a descansar un poco menos, ¿no? La labor ministerial es ardua, pero no es en vano. A veces los pastores siempre pensamos en lo difícil y en las personas que se apartan, pero olvidamos lo glorioso y lo maravilloso de ver a un alma llegar a los pies de Cristo y decir, yo estaba lejos, pero ahora estoy cerca. Yo estaba ciego y ahora puedo ver. Yo estaba luchando con esto, pero ahora estoy venciendo por la gracia de Dios. Pero las obras que podemos hacer en esta tierra, entonces, tampoco son en vano, y hay algunas que solo pueden hacerse una vez. En la vida eterna, en el reino del Señor, ya no tendremos que enseñarle a nuestros hijos quién es Cristo. Uno, o porque ya llegaron allá, o porque no estén. No hay otra oportunidad para ser esposos. No hay otra oportunidad para dar testimonio de Cristo. No hay otra oportunidad para ser hijos, muchachos. Solo hay oportunidad una vez. Bueno, y los viejos también somos hijos, ¿no? Solo hay una oportunidad para hacer muchas cosas. Allí ya no habrá oportunidad. Pregunto, ¿cómo aprovechamos nuestra oportunidad?
Verso 58, y quiero concluir. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Pablo concluye toda una discusión. Es la conclusión no solo de estos 8 versículos, es la conclusión de todo el capítulo 15 y también podría decirse que de toda la carta. Todo el Evangelio y la obra de Cristo en la cruz nos debe llevar a esta conclusión. Puesto que Jesús fue resucitado y puesto que los creyentes algún día seremos resucitados, los cristianos deberíamos permanecer firmes porque lo que se haya hecho para Dios en esta vida será ricamente recompensado en su gloria. Si alguien piensa que los que servimos al Señor y damos nuestra vida lo hacemos solamente por algo que esté en esta tierra, está equivocado. La Biblia no me aclara cómo serán esas recompensas, no me aclara, y en esto no podemos especular, pero el solo hecho de poder escuchar de los labios del Salvador, siervo fiel, siervo fiel. Durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, los milagros demostraron que el reino de Dios se había acercado. Cristo tiene autoridad para derrotar a la muerte. Él lo demostró no solo con su propia resurrección, sino resucitando a Lázaro, al hijo de la viuda. Cristo es quien dejará un recuerdo, dejará las enfermedades solo como un recuerdo. El ciego de nacimiento habla de esto. El paralítico de Betesda habla de esto. Los leprosos hablan de esto. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas porque en su reino estas cosas ya no estarán. Y deberíamos decir, gloria a Dios, porque no importa lo que atravesemos por esta tierra, no importa que venga sobre nosotros la peor de las dolencias o las enfermedades, podemos tener la esperanza que en el reino del Señor eso simplemente será un vano recuerdo. Y gloria a Dios por eso. La resurrección de Cristo y la certeza de la nuestra es lo que nos lleva a congregarnos y a ser parte de una iglesia. Si usted está claro sentado y dice, a veces el pastor hasta predica chévere, pero yo no quiero ser parte de la iglesia. Pico aquí, pico allá, escucho a Sugel, escucho a Miguel, escucho a Washer, escucho al otro. Como en un restaurante, ¿no? Escogiendo qué. La Biblia nos llama a ser parte activa y amorosamente de un cuerpo de creyentes. La resurrección de Cristo nos empuja a eso. Porque ser parte de un cuerpo de creyentes es como esas carreras de campo traviesa donde salen en equipo y gana el equipo, no gana uno. Todos estamos corriendo, hay dificultades, hay travesías, hay momentos más altos, hay momentos más bajos, pero todos estamos caminando, corriendo a veces arrastrándonos, pero mirando a nuestro lado y viendo que no estamos corriendo la carrera solos. Pero ese privilegio es para los que pertenecen a ese cuerpo de creyentes. Hermanos, a causa de Cristo y de su victoria, podemos tener seguridad de que la obra no es en vano. Ahora, ¿a qué debemos ser llevados? Primero, a amar a nuestro Rey, a buscar adorarlo y servirlo en esta tierra, a caminar con aquellos que estamos esperando el sonido de la trompeta final, y que mientras suene la trompeta, mientras llegue ese día, nuestras fuerzas estén siendo entregadas para vivir para aquel hermoso Salvador. Esto es lo que ha movido la vida de los cristianos a lo largo de 2000 años. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted puede ver un patrón que se repite, y es que los creyentes han perseverado a pesar de dificultades y de persecuciones. Esto era lo que gobernaba la mente de los mártires de la iglesia. La que gobierna hoy día todavía la mente de nuestros mártires. Hoy siguen muriendo jóvenes, hombres, adultos por la predicación del Evangelio. Estos días estaba viendo un documental con mi esposa acerca de John Chalu, creo que es el apellido de él, un joven que murió en el 2018 buscando ir a predicar a los centinelenses del norte, una tribu que nadie ha hecho contacto con ellos. Ellos viven aislados cerca de la India. Y este muchacho pasó casi 10 años de su vida
preparándose para irles a predicar el evangelio. Sus padres le dijeron, primero tienes que estudiar en la universidad, estudió medicina. Sus padres le dijeron, tienes que hacer esto, lo hizo. Y todo el tiempo empezó a hacer un plan para ir a predicarles. Se unió a una organización misionera, empezó a buscar cómo predicarles el evangelio, maneras de acercarse por primera vez. Ya le habían dicho que habían asesinado a algunos pescadores, pero su mente y su corazón estaba siendo gobernado porque tenía que intentar predicarle el evangelio a estos hombres. Finalmente, John murió atravesado por una flecha. Pero lo que deja esto es que el mismo pensamiento que gobernó a este joven debería gobernarnos hoy. Tal vez no todos vamos a ser mártires. Seguramente, puede estar tranquilo. Pero lo que sí es que deberíamos dar nuestra vida para servir al Señor. Se habla acerca de los mártires cristianos que cuando eran condenados al fuego o cuando estaban destinados a las fieras eran expuestos en un lugar elevado en la arena, como un estrado. La palabra era pulpitum, en la que se alzaba a un poste y se le levantaban las manos para que ellos quedaran indefensos. Habían unas rampas entonces por donde subían las fieras a su altura y el mártir atado de manos al poste sin defensa posible. Aún hay evidencia arqueológica que habla de aquellas cosas que narran estos cruentos escenarios. Así murieron Saturnino y Revocato, atacados primero por un leopardo y desgarrados después sobre el tablado por un oso. Los romanos en el siglo I, en los primeros siglos, traían animales salvajes y extraños para que devoraran a los cristianos. Pero hay algunos pocos relatos donde nos muestran unas cosas maravillosas que sucedieron también en la muerte de estos mártires. Y es que no hay pocas ocasiones donde los animales resistieron matar a los mártires y tuvieron que ser muertos por espada. Así lo narra Tiro, que fue testigo en el anfiteatro de uno de estos escenarios. Y él dice lo siguiente, quiero citarlo rápidamente. Yo estuve presente en ese espectáculo y sentí visible y manifiesta la asistencia del Señor Jesús, de quien los mártires daban testimonio. Animales voraces pasaban largo tiempo sin osar tocar los cuerpos de los santos ni acercarse a ellos. Volvían, por el contrario, toda su rabia contra los paganos que se empeñaban en azotarlos y permanecían alejados de los atletas de Cristo, que desnudos e indefensos los provocaban con gestos según la orden que habían recibido. Se lanzaban a veces contra ellos, pero inmediatamente retrocedían, como rechazados por una fuerza divina. Esto duró largo tiempo bajo el asombro de los espectadores, que a una, otra y otra vez veían fieras inútilmente lanzadas contra el mismo mártir. La firmeza e intrepidez de los mártires y la fuerza espiritual que irradiaban sus debilitados cuerpos causaban admiración. Sigue diciendo el narrador, hubieras visto allí a un joven, apenas 20 años, que libre de ataduras, con los brazos en cruz, oraba con paz inalterable, sin proceder, sin moverse, aguardando al oso y al leopardo, que al principio parecían respirar fiereza, pero que luego se retiraban como si una fuerza misteriosa les desviara. Así pasó todo aquello como lo estoy contando. Hubierais visto a otros, pues eran 5 expuestos a un toro bravo. Había lanzado ya al aire a varios paganos, retirados exánimes. Pero cuando iba a lanzarse contra los mártires, no podía dar un paso, ni siquiera excitado con un hierro ardiente. Hería la tierra con sus pezuñas, sacudía los cuerpos, pero se apartaba de los mártires como empujado por mano divina. Y después de estas bestias se lanzaron otras. Al fin los mártires, incólumes de unas y otras, fueron decapitados y arrojados al mar. Mis hermanos, tal vez al pasar por esta tierra, las fieras de este mundo no nos toquen. Tal vez habrá un momento donde el Señor nos guardará y guardará de peligro nuestra alma mientras caminemos por acá. Pero seguramente muchas de esas fieras sí alcanzarán nuestra carne. La muerte nos alcanzará. Pero allí deberíamos recordar
las palabras del Señor Jesús, hablando a sus pobres y débiles discípulos antes de ir a la cruz. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Hermanos, vamos camino a casa. Eso quiere decir que mientras caminemos por esta tierra, debemos hacerlo como aquellos que saben a dónde van. Debemos caminar como aquellos que saben. Hoy muchos vanamente celebran que el Señor resucitó, por una tradición, por algo que les enseñaron, pero no con una vida que esté entregada a esa resurrección. Él se levantó de los muertos y nos levantará a nosotros también. Que Dios sea glorificado en medio de su iglesia. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bondad y por tu misericordia y por tu favor, Señor. Gracias porque podemos venir a ti, Señor, gozosos. Porque si nuestro Rey venció la muerte, Señor, ¿a qué temeríamos nosotros? Si tú libraste, Señor, nuestras vidas del pecado y de la muerte, ¿cómo no deberíamos entonces vivir para ti, Señor? ¿A dónde deberíamos mirar sino a tu cruz, Señor? Vacía, ensangrentada, pero vacía, Señor. ¿A dónde deberíamos mirar sino a tu tumba vacía, Señor? Que es un anuncio glorioso, Señor, de que algún día nuestras propias tumbas quedarán vacías. Seremos transformados, Señor, en un cuerpo incorruptible. Creemos esto, Señor. Es fundamento de nuestra fe. La muerte no nos vencerá. Tú reinarás para siempre. Y en tu reino, Padre, nosotros estaremos contigo, Señor. Padre, que esto nos lleve a condolernos, Señor. A lamentarnos por aquellos que se dirigen a una eternidad de condena y de castigo, Señor. No para ostentar que somos mejores, Señor. Que seamos llevados a compasión, a tierna compasión. Que prediquemos el Evangelio incansablemente, Señor. Pero Padre, por favor, Señor, danos la gracia de vivir mientras caminemos por esta tierra, confiados en ti, de vivir reflejando el Evangelio en el que creemos, Señor. No nos deje apartarnos de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, ayúdanos, porque es fácil, Señor. Es fácil aparentar algo, pero nuestro corazón, Señor, tú sabes con qué hay luchas en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a llegar hasta el final, Señor. Ayúdanos a no quedar en el camino, no quedar en la arena, en el desierto, en camino a casa, sino a llegar a tus moradas, Señor. Oh Padre, concédenos a los que servimos a ti, Señor, poder escuchar esas hermosas palabras cuando tú nos recibas, Señor. Buen siervo fiel. Oh Señor, que en tu regreso, Señor, podamos ver a todos aquellos que amamos y a todos los que podamos a nuestro lado, gozándose porque tú volviste, Señor. Ayúdanos a ser buenos padres, esposos, hijos, hermanos, tíos, abuelos, Señor. Y a proclamar tu evangelio a los jóvenes, a los niños, Señor, para que ellos puedan tomar este testimonio, este testigo y llevarlo, Señor, a los años que ni siquiera nos imaginaremos que vendrán, Señor. Así como lo hicieron nuestros antepasados, así como lo hicieron, Señor, los mártires, Padre, cuya sangre fue la semilla de la iglesia. Oh, Padre mío, ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Y mientras llegamos al día donde lo último que escuchen estos oídos terrenales sea el sonido de la dulce trompeta, Señor, nosotros podamos ser llevados a levantarnos y a decir: oh, Señor, llegaste, llegamos. Ayúdanos, Señor. Cristo Jesús. Amén.